Pues muy buenas tardes a todos, muy buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el maestro Jorge Fernández Acosta. ¿Cómo está, arquitecto? Muy bien, Abraham, muy bien, gracias. Aquí en Cajititlán. Qué bueno que tienes interés en conocer este proyecto, que realmente es una obra de dimensiones pequeñas, pero de formato generoso, en el que tuve la oportunidad de trabajar para un amigo, un cliente que fue mi alumno en la Facultad de Arquitectura, en el centro universitario. Él es diseñador gráfico, pero finalmente, con el gusto y el interés por la arquitectura, nos invitó a trabajar con él. Realmente es un proyecto que a mí me ha gustado mucho porque nos permitió, entre otras cosas, una de las cuestiones que siempre uno aspira a tener, que el cliente te deje la total libertad de trabajar tu diseño, tus ideas, tus materiales, tus formas, tus conceptos de espacio, de iluminación y de vista del paisaje, que en este caso es extraordinario. Esta cercanía y vista a la laguna de Cajititlán, a esta distancia, te permite el disfrute y el goce estético del paisaje, de la frescura y del verde en la combinación con los colores y los materiales que utilizamos aquí en la construcción. Qué belleza estar tan cerca de la laguna de Cajititlán. Platícanos, ¿cuáles son los retos de construir tan cerca del agua? Mira, un reto obviamente es lo que se refiere al terreno, en términos de los mantos freáticos. Aquí tenemos agua muy superficial, obviamente el tema de la laguna. Fíjate, es bien curioso, estamos del nivel alto del agua al piso de la casa hay prácticamente 4 metros y no los percibes, No se siente, ¿no? No se pareciera que siente. estás O sea, más hay una cercanía cerca. en la que el mismo paisaje te envuelve y te lleva a pensar en qué es lo que quieres disfrutar desde la casa, desde qué altura y qué posición. Y ese es uno de los elementos importantes. Es decir, vinimos al terreno la primera vez y ya desde ahí estaba yo imaginando qué podíamos visualizar desde el interior de la casa. De hecho, Fernando recordará cuando dije, mira, aquí va a estar la sala y vamos a ver esto. Aquí va a haber una terraza y vamos a ver el paisaje superior. Ya la verás, allá arriba. Esta terracita que está allá arriba, que finalmente sirve pues de terraza sideral, digo yo, ¿no? Para observar el paisaje, la frescura. Aquí hace un viento que es extraordinariamente fresco. Y hay días muy luminosos y hay días de penumbra, hay días nublados, pero siempre se disfruta mucho el paisaje. Excelente. ¿Qué dimensiones tiene el predio? Mira, Abraham, el terreno tiene 10,50 aproximadamente, como por 18 metros. Okay. Realmente es un terreno pequeño porque nos permitió sacarle mucho partido arquitectónico. ¿Y la orientación solar? La orientación allá es poniente, como lo puedes ver, donde está el sol, en horas de la tarde. Es sur para la laguna y es oriente para este lado. Y pues norte acá atrás de nosotros. Excelente. Es decir, aquí predominó mucho la idea de la orientación sur, por lo que se requiere en el invierno tapatío, por decirlo así, en la región, y principalmente la vista del paisaje. Todos los espacios, las recámaras, el comedor y la sala tienen vista al paisaje. Ese fue uno de los conceptos importantes y principios de diseño más relevantes que tuvimos que resolver. ¿Cuáles son los primeros ejes que trazas en el terreno? Pues bueno, una serie de cubos que se insertan y se ponen aleatorios a unas alturas, a yuxtapuestos, etcétera. Entonces los ejes principales son transversales al terreno porque son los que delimitan las proporciones del dibujo en el plano, ¿no? Es decir, este cubo, como un volumen que domina la composición, un cubo intersectado que es el que marca el ingreso, este muro que juega con los blancos y la textura del piedrín de recinto volcánico para jugar con el contraste de la cromática de lo gris a lo negro a lo blanco. Son colores neutros, pero que son de mucho contraste, o sea, muy armónicos, vaya. Claro. Es un contraste que se consigue por armonía. En donde la transparencia, la limpieza de los cristales, de la forma, de la proporción, son las que nos llevan a tener una posibilidad de disfrutar más las vistas, más del paisaje, como insisto. Este que ves aquí es el comedor, con un fijo, con una ventana abatible que permite la ventilación fresca. Este pequeño fogatero que se adapta pues a las limitantes del terreno, pero que tiene todo el terreno, ¿no? Claro. Inclusive allá atrás, en el patio trasero, es un espacio para una lancha. Ok. En donde va a haber un botadero, ¿sabes? Un botadero a 40 metros de tu casa. Excelente. O sea, eso ni en Italia, pues, ¿no? Sí. Realmente esa posibilidad de disfrute es la que promovemos. Este pequeño área verde pues es una vista desde la sala a través de lo verde hacia el paisaje de la laguna. ¿Ustedes diseñaron y construyeron la Sí, casa? sí, sí. Excelente.
Sí, es un proyecto integral, ¿no? Desde el principio y desde cero, Y desde ¿verdad? cero. O sea, aquí no había pues nada. Es más, el fraccionamiento, como lo puedes ver, está en condiciones muy básicas. Ajá. No está ni siquiera delimitado. Tuvimos que meter nuestros propios sistemas de electrificación y de drenaje, fosa séptica, Fosa séptica. ¿verdad? Y entonces está como, es un proyecto como que se sustenta solito, ¿verdad? No está ahorita integrado a la red de drenaje, que no hay, y eléctricamente sí estamos conectados a la línea principal de Comisión Federal, Ok. pero nosotros tuvimos que hacer nuestra propia acometida, Ok. desde el poste, o sea, 350 metros de cable, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso cuánto te puede costar el hacer tu propia cometida? Pues en términos de proporción con respecto al proyecto, un 5% del proyecto se fue en eso. Es de la cometida. Acometida, instalaciones para suplir lo que el municipio le correspondería, pero en este caso lo asumimos, ¿no? Ok. ¿Aproximadamente de cuánto fue el costo por metro cuadrado de construcción del proyecto? Mira, ya construido, considerando estos sobrecostos que te comento, andamos rondando los 25,000 pesos por metro cuadrado. Metro cuadrado. Ajá. Una muy buena referencia. Es una casa de 115 metros cuadrados. Ok. O sea, realmente es una casa como pequeña, si tú lo quieres ver así, Ajá. pero te digo, realmente generosa en la sensación espacial, Claro. ¿verdad? Pues vamos a conocerla. Vamos para adentro. Adelante, jóvenes. ¿Qué material es estas losas? ¿Están forradas? Sí, es una cerámica Ah, ok. de Cesantoni, Ah, excelente. Parecía en el que mi cemento principio pulido. es la limpieza, Ujú. ¿no? O sea, la limpieza de la expresión del material está despatillado para que parezca de una sola pieza. Claro, Y esa es una frase que a mí me gusta mucho utilizar en mis proyectos, ¿sabes? O sea, de una sola pieza es, claro. el escalón no tiene pedacitos, es una sola pieza, ¿no? Sí. El descanso aquí son dos porque, bueno, sí está muy larga. Pero mira, este detalle, Abraham, es interesante. El zócalo está recortado de una sola pieza a lo ancho del material. Si te fijas, el corte está aquí y el corte está allá. Ok. Y entonces es una Ah, ya seta, te es una entendí. grapa. A mí no me gusta cuando hay corte 45 o traslapes, Sí, ¿no? sí, O sea, sí, debe sí. verse limpio. O sea, ese es el principio es limpieza, Claro. basado en esa idea de una sola De pieza, una sola pieza. ¿verdad? Y en este caso, pues un bloque de una sola pieza, Ujú. recubierto, le da mucha limpieza y luego el movimiento, la dinámica de la Ah, colocación de claro, cada desfasas pieza, ligeramente que cada tiene una bloque. modulación estudiada, digo, tiene 20 centímetros, 10 centímetros, 30 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros, ¿sabes? Jugamos con la modulación De acuerdo. y eso le da mucha dinámica al proyecto. Todo va respondiendo a algo. Sí, Muy bien. y entonces, mira, entramos, tiene su alarma, obviamente, y este es el espacio del comedor, allá está la sala, la escalera que te digo también es de piedra de recinto de una sola pieza, Ujú. ¿verdad? Cada bloque. Pues una herrería convencional, pero inspirada un poquito en una de las escaleras de Marcel Breuer. Ok. En algún momento de la historia diseña con un barandal horizontal que corresponde a la separación al nivel de cada peralte. Es decir, 17 centímetros entre cada una. Perfecto, se alinea, ¿verdad? Se alinea a la parte a la parte de abajo más bien, para darle vista al recinto precisamente. Ah, claro, porque el Para no recinto queda cubrirlo, que por el recinto arriba. queda por arriba, exactamente. Y esas esferas de recinto que también le dan un toque muy chic a la escalera, que además sirve de pasamanos. ¿Cuál es el origen de la esfera de cantera aquí en Guadalajara? Pues Barragán, definitivamente Barragán, aunque en la colonia ya lo existía, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en el de Goya hay unas esferas de cantera amarilla Ajá. que dispuso Jacobo Gálvez en su momento. Ok. O Díaz Morales también, inclusive. Díaz Morales. Díaz dice que Morales. Julio de la Peña las usaba. Julio de la Peña las usaba mucho en Piedras Grandes. Ahí en la Plaza de la República utiliza unas esferas gigantes sobre Chapultepec también. Hay unas esferas de cantera grandes. Entonces va por ahí un poquito de hacer una especie de memoria, homenaje a eso, ¿no? Claro. Y el recinto volcánico, pues es una piedra muy hermosa, ¿no? Este recinto es de Yagualica, Jalisco, Ok. ¿verdad? Saludos Entonces, a Yagualica. ayudas a joven. Yagualica y a mis amigos Limón, que son mis proveedores habituales de recinto. Ok. Ellos, esos Limón, fíjate, como anécdota aquí a la visita, son los que tienen el récord Guinness del molcajete más grande del mundo, del metate más grande del mundo. Buenísimo. Son buenísimos, ¿no? Ok. Entonces yo No con de- ellos... No de una sola pieza, ¿verdad? En una sola pieza, claro. Ah, sí, o sea, un molcajete. Es un molcajete gigante de una sola pieza de recinto. Qué loco. Sí, entonces eso lo puedes ver en la red y están ahí los récords, ¿no? Ujú. Entonces ellos, los Limón, Socorro y Alejandro, son mis amigos y ellos son mis proveedores de recinto. Que deberíamos ir a conocerlos, ¿eh? Sí, será ¿Cómo interesante. generan esas piezas? Y entonces, como tan te dices, aquí grandes? tienes la laguna, La como una vista. especie, a la altura de los ojos ya sentado, lo que tú ves es Claro. un cuadro del paisaje, ¿verdad? Que tiene su ventilación en la parte superior
Pero la idea es generar esas vistas enmarcadas para que tú tengas la sensación de observar un paisaje a través de un cuadro. Claro. Y lo mismo ocurre con el comedor, ¿verdad? El fijo y la ventana abatible que hace las veces de ventilación. Para tener la pieza limpia, La ¿verdad? pieza limpia, exactamente. Siempre es lo que tratamos de hacer. Y en este caso, pues el marco del árbol y la referencia a las hojas del guamúchil, etcétera, pues le da una frescura al tema, ¿no? Obviamente la naturaleza hará su trabajo en el futuro, ¿no? Habrá más vegetación, etcétera, etcétera, ¿no? De acuerdo. De ese lado, pues está la cocina. Y fíjate, aprovechamos este espacio debajo de la escalera para un baño completo, Ah, completo. pero de dimensiones muy generosas. Si te fijas, está súper cómodo en términos, está práctico, o sea, está compacto, pero está muy generoso en el espacio debajo de una escalera. Claro. El secreto fue que a este muro a la izquierda le pusimos capuchino y le ganamos espacio con respecto a la escalera de arriba. Y eso le da una sensación de amplitud al baño que no es tan usual. Claro. Y que aquí lo logras también gracias a estos 2 escalones, ¿verdad? Además, sí, Ujú. esos son escalones que por seguridad, si te fijas, la puerta cubre Ok. media puerta del escalón. Ujú. Y abres afuera por seguridad. O sea, tú abres la puerta y entonces ves que hay escalones y abres, ¿no? Si la puerta abriera hacia adentro, te tropezarías. Ah, claro. Entonces claro. tiene ese detalle técnico de seguridad, De acuerdísimo. ¿verdad? Y hasta la regadera queda amplia, fíjense. Es para allá, es para adentro. Adentro. La regadera queda de, ¿qué será? 90 centímetros. De 90 centímetros, justamente, por unos 60 que tiene el baño. Y de altura en esta parte, la parte de abajo del escalón, ¿cuánto Pues tenemos? estamos hablando, aquí tenemos como 1,90, Sí, claro. aquí tenemos como 2,10 y ahí tenemos como 2,30. Acá es perfecto. ¿Sabes? Perfecto. O sea, Sí. tú te bañas con mucha comodidad en esa Aquí regadera. adentro, o sea, la regadera nos queda todavía como Ajá, 1,95. así ¿verdad? es. Y además Entonces- tienes ventilación natural. Hay ventilación natural, bajo el principio del sifón, Ujú. o sea, una sola pieza limpia y un cuadrito por donde entra a través de una celosía la ventilación. Ah, y le pones una Una malla. mosquitero, ¿verdad? Una malla mosquitero. No horizontal, usualmente la ponen horizontal. Exacto. Entonces aquí se la pones vertical y funciona mejor porque el aire entra más libre, Ajá. entra más limpio el aire. Y además que la puedes colocar, ¿verdad? Porque cuando la pones en horizontal es Es difícil. bien difícil colocarla. Exacto. Y aquí es quitar, poner, ¿no? Tienes tu mano. Entonces es muy práctico este sistema de sifón. Perfecto. Y aquí el mueble de baño, esta es la clave, ¿verdad? Lo compacto. Ah, muy sí, bien. claro, es una placa de granito, el ovalín sobrepuesto. Y el cajón es un cajón de servicio. Al final de cuentas es una casa de campo. Ok. O sea, no es una casa para vivir todos los días, Ujú. sino cuando tienes ganas de descansar, Fines de semana. en fines de semana. Entonces está amplia y cómoda para esos efectos. Claro. Muy fresca, muy iluminada, con una vista extraordinaria. Entonces está, pues resultando un proyecto muy resuelto, muy Muy cómodo, agradable. muy agradable. Acá está la cocina. ¿Y tenía restricciones el lote? ¿O podías construir el 100%? No, las restricciones se las pusimos nosotros en términos de un patio de un lado y un patio del otro. Ok. Y un patio al frente para la vista, ¿no? De acuerdo. Esas las restricciones las pusimos nosotros. Ajá. Podríamos haber hecho un terreno, una construcción de todo el terreno si hubiéramos querido. Ok. Pero no, decidimos recortar. Como Mies van der Rohe en Nueva York, Ujú. decidimos darle aire a la casa. Quitarle un poquito. Quitarle. ¿verdad? Ajá. Excelente. Y entonces aquí está el servicio, patio de servicio. Aquí escondimos el tanque de gas, hasta lo pintamos de negro. Ah, no se ve. Entonces, para que tiene su salida pluvial. Y pues está mínimo práctico. Tiene lugar para calentador, lavadera y lavadero. Excelente. Y una altura que también es muy generosa. La combinación de formas y proporciones está muy agradable. Muy limpia. Como estos torreones, ¿verdad? Ajá, es un gran torreón de 3 niveles porque ahí se esconde el tinaco arriba. Ah, claro. Entonces no nos gusta esa idea de que el tinaco se ve, ¿no? Entonces le ponemos una forma ahí Y le das una proporción, y ¿no? le das Más una escultórica proporción. de Sí, ese volumen. juegas con los volúmenes, ¿no? Hay una proporción de cada volumen. Hay una relación numérica que ahorita no la tengo tan clara, pero la altura corresponde a una proporción casi como sección de oro. Ok. No precisamente eso, pero hay una escalatoria modulada, ¿no? Ok. Entre las diferentes alturas. Está genial. Ahorita vamos a conocerla ahí arriba. Sí. Y fíjate, esta reja está también modulada y separada por unos pivotes aquí, con la idea de que sean 3 módulos iguales entre sí Ok. para hacer una distribución de diseño, ¿verdad? Mucha sencillez, mucha limpieza. Ujú. Y estas son una especie de remembranza y homenaje a las veleritos que de pronto aparecen en el lago. Ah, claro. Son unos elementos de seguridad, De acuerdo. Son como las velas. como las velas, ¿no? Las velas de los barcos. Ajá. Excelente. ¿Cuánto elevas el nivel del piso terminado de la casa en relación al terreno natural?
60 centímetros. 60. 60 centímetros. Y eso también es un poquito más arriba de lo normal para Sí, protegerte normalmente la lo hago humedad. 30, ajá, pero en este caso, por los mantos freáticos tan cercanos que tenemos, me interesaba levantar la casa. ¿Y hay algún tipo de mejoramiento del suelo o impermeabilización que se genere? Lo impermeabilizamos, sí, con plástico, con vinil, Ok. por el tema de los mantos freáticos. Ujú. Aplicamos también el producto, primer de Frester, Ajá. perdón por la marca, pero bueno, es el que usamos. Y sí hay un relleno compactado de suelo mejorado, De ¿verdad? acuerdo. Y eso le da mucha, lo hace impermeable, pues, ¿no? De acuerdísimo. Esta es una recámara que resulta muy cómoda y generosa, que también tiene una vista padrísima al paisaje. Ahí va a tener su closet, todavía no lo tiene. Pero queda muy amplia. ¿Qué dimensiones tiene esta recámara? Esta recámara tiene 4 así, por 4 así, más el closet. Más el closet. 4 por 4, son 16 metros cuadrados. Está perfecto. Y Entonces, siempre volteando hacia el agua. siempre volteando hacia el lago, con una vista extraordinaria. Siempre la limpieza de la pieza única, Exacto. ¿no? No hay interrupciones visuales y hay un contacto constante y permanente sin interrupciones con el paisaje. Y arriba hay una ventilación, obviamente, Claro. ¿verdad? ¿Alturas? ¿Qué altura tenemos? Altura tenemos 270 aquí abajo y 250 arriba. Ok. Que es una modulación que también me resulta muy cómoda por mi modulación de escaleras. Yo tengo la fórmula de 17 peraltes de 18 o 18 de 17 da 306 siempre. Ok. Todas mis escaleras tienen eso. Si tengo más espacio pongo 18 y si tengo menos espacio pongo 17. Entonces siempre Huellas. tienes más o menos de 306 306, de piso a piso. de piso a piso. Ajá. ¿Y qué tipo de losa utilizas? Aquí fue bóveda de cuña tradicional. La tradicional. Viguería de fierro, bóveda de cuña tradicional. Ok. Que la verdad es que me gusta mucho eso porque pues no siempre resulta económico pensar en los aceros o pensar en otro tipo de acabados en una casa tan pequeña, ¿sabes? Entonces el sistema constructivo se adaptó muy bien a la economía. De acuerdo. ¿Verdad? Y también en cuestión de tiempos. Tiempos, ahora sí que como un bebé, 9 meses. 9 meses. 9 meses. Muy ágil. Sí, fue muy ágil. Sí, 9 meses exactitos. ¿Y el equipo de construcción lo contratas aquí local? No, es o lo gente traes de que traigo de Guadalajara? Guadalajara, sí. En este Mejor. caso no está tan lejos. De hecho, ellos viven en la zona de las juntas, así. Ok. Les quedaba más fácil venir aquí que las Sí, obras que las tenemos en Guadalajara. Excelente. ¿Verdad? Eso está padre. Eso está muy bien, porque luego se complica un poquito a veces Sí. con la gente local. ¿La carpintería de qué madera estamos viendo? Es madera de triplay, ¿cómo se llama? De melamina de parota. Parota. No es ¿verdad? parota sólida, es melamina. Ok. Esta sí es parota sólida, esta. Pero las puertas son de chapa de parota. De chapa, ¿verdad? De melamina, pues más bien como, Muy bien. ¿verdad? Y elementos, por ejemplo, como la viga de acero, forman parte de la estructura. Sí, esa viguita está cargando una viga principal que viene aquí arriba que carga el muro que divide la recámara de arriba. Ok. O sea, hay una viga de 12 pulgadas de que allá Ok. que recibe esta carga, pero esa le ayuda a cargar el muro de la recámara y el muro del baño. Hay un baño arriba que se apoya en esa viga. De acuerdo. Tú Entonces, haces el cálculo de la Yo hago el estructura. cálculo. Cuando una casa de esas dimensiones, yo hago el Tú cálculo. haces el Sí. cálculo. Sí, Excelente. Sí, pues digo, no un edificio de 20 pisos, pues ya contratas al ingeniero, ¿no? Claro. Pero esta casita, yo hago el cálculo. Eso está buenísimo. En la normativa te permite el cálculo estructural hecho por arquitecto cuando es menos de una cierta cantidad de metros de construcción, ¿verdad? Cuando estás capacitado para ello, más bien. Cuando acreditas credenciales para ser calculista. Ah, de acuerdo. ¿Verdad? O sea, hay algún estudio, Ujú. algún curso de cálculo, etcétera. Ok. Y en este caso yo tomé cursos de cálculo no en la UDG, sino cuando estuve en Colombia. Allá tuve que tomar cursos de cálculo estructural, más en concreto, pero al final fue las mismas fórmulas, De acuerdo. ¿verdad? Entonces las aplicas. Excelente. ¿Verdad? Esa es una gran habilidad. Sí, Pocos arquitectos yo creo que en la actualidad ya están sí, calculando. está más especializado el tema hoy, ¿no? Exacto. Pero una casita de estas dimensiones, digo, es muy sencillo de calcular. Excelente. Sí. Las zapatas, todo lo que Todas zapatas, sí hay zapatas, aquí hay un castillo importante, ahí enfrente hay otro, aquí hay una zapata, ahí hay otra. Son 4 zapatas nada más, los demás son cimientos convencionales, ¿no? De suelo cemento. Suelo cemento, Suelo no cemento. piedra brasa. No piedra brasa, suelo cemento. De acuerdo. Sí. ¿Tú le recomiendas más suelo cemento que cemento? Fíjate que sí, Piedra. me parece que resulta más práctico y efectivo porque la piedra tiene huecos.
Ok. Y al final, con la lechada, el renchido lo rellenas, Ujú. el suelo de cemento queda compactado y de una sola pieza. Ahora volvemos al De tema una de sola pieza. ¿no? Claro. Entonces es más efectivo, más eficiente el suelo de cemento. Y en Excelente. costos están muy parejos. Digo, la verdad es que se compensa. De Sí. acuerdísimo. Muy bien, pues Entonces vamos a vamos arriba. conocer la planta alta. Interesante cómo se genera este eje central de escaleras baño. Te divide la casa como en dos piezas, ¿verdad? Sí, sí, la escalera sirve como integrador de dos espacios, ¿verdad? Y va subiendo y el barandal de esferas te lleva casi en automático a que tienes que circular por esta zona segura. Ah, es que la escalera de esta rampa la haces más ancha por el baño. Por el baño Claro. y porque le das un espacio al barandal. Ujú. Claro, claro. Entonces le das cierta libertad espacial porque ya no pones una reja aquí que divide, Ujú. sino que el espacio se unifica. Se amplía. O sea, hay fluidez en el espacio, Exacto. ¿verdad? Esta segunda huella tiene como metro y medio. Metro y ¿verdad? medio, justamente. Esas tienen 1 metro Ajá. y estas metro y medio. Y este juego de escalones, mira, estas placas de descanso son también de una sola pieza de recinto. Por un lado pesadísimas y por otro lado de una geometría un tanto complicada de adaptar. Claro. Porque a la hora de la precisión, pues tienes que medir con mucha precisión y exactitud la pieza, porque si no ya no te quedó, Claro. ¿verdad? Y se llega a perder alguna si se rompe. O sea, ¿se cambió alguna en el proceso? No, ninguna. No, es muy duro. El recinto es un material muy duro, muy resistente, muy rígido. Y no, digo, difícilmente se rompe, se quiebra, ¿verdad? Bueno. Entonces llegas aquí a un pequeño vestíbulo, pasillo, con una reja igualita como diseño a la de abajo. Y fíjate, el color es un color de Comex que se llama Pollux. Ok. Y no me consta, pero a mí me parece que es el color que usaba Mies van der Rohe en sus ¿En proyectos. serio las estructuras? Sí, sí. Es un negro morado entre azul y lleva un poquito de verde. Y se llama Pollux el color, que además poéticamente y mitológicamente tiene un factor importante de concepto, ¿no? Pollux, me Pollux. suena. Pollux es uno de los hijos hermano de Castor y Pollux, de la mitología griega. Debe de ser también como, Es hijo de Zeus, ¿no? ok, De Leda y Zeus. constelaciones, Es ¿verdad? una constelación, de hecho. Ujú. Entonces sales aquí a la terraza y pues la frescura, puede estar haciendo todo el calor que quieras afuera y aquí es fresco. Y eso que es poniente, ¿eh? Y eso que es poniente, ¿no? Está el sol aquí y no tenemos, es más, está más caliente adentro que aquí. De acuerdo. No, es que la ¿no? temperatura que te genera el lago. El lago es increíble. Y este no se conecta con la laguna de Chapala. No, no, es un lago endémico. O sea, es local. O sea, se le llega agua y le nace agua. Ah, sí. Sí, sí, no sale para ningún lado. No tiene un río de salida. O sea, tiene afluentes. sí, hay afluentes y aparte se llena con las lluvias. Ok. Interesante. Endorreico se llama el concepto. Es endorreico. Ajá. Ok. Sí. Sí, eso es casi como un manantial. Una especie de manantial, sí. Ujú. Pero aquí hay un detalle que no sé si ya lo notaste, Abraham, pero ve el barandal rosita. Sí. Está flotando. O sea, allí digo yo que hice magia. Está genial. O sea, Sí. allá vuela 4 metros, aquí vuela 360 y aquí 120. Oye, qué locura. En un momento pensé que los herrajes negros lo estaban cargando, pero No, no. está flotando. Oye, ¿cómo lo logras? Es un atraque que está ahí, que es una placa de acero que se ancla al muro. Ajá. Y el proceso fue así porque fue experimental. Hicimos un corte en el fierro, no en ángulo recto, sino en diagonal. De modo tal que sabemos que el fierro va a bajar. Ujú. Entonces, el corte permitió que el fierro bajara a su caída natural. Ok. Y entonces ahí está suspendido. Sí, ya le diste el Con- contra. La contraflecha, ¿no? Es una contraflecha Genial. experimental. Sí vibra un poco, y un poquito por eso puso esto, pero está flotando, ¿no? Flotando. Está flotando. Bien, Qué locura. ¿no? Pero Allá no se nomás mueve de un ese poquito punto, menos. o sea, sino también Sí, es desde- todo el recorrido. Entonces es un toque que le otorga un sentido de magia Claro. al barandal, ¿no? Y es muy delicado, ¿verdad? Porque realmente tiene, ¿cuánto será? 30 centímetros el vidrio. 30, ajá. Y se separa el tubo de 4 pulgadas, 10 centímetros. poquito. De acuerdísimo. Ajá, Y la vista que tienes aquí, pues ya es toda la laguna. sí. Y mira, no sé si note aquí, mira, este es un detalle importante también. Ajá. Allá arriba está el cubo de tinaco. Sí. Y si te fijas, hay 2 triángulos a la manera de Díaz Morales y de Rafael Ursúa,
pero están unidos. O sea, el triángulo es impecablemente preciso porque forman la M de Martínez, que es el apellido de Fernando el dueño. Qué bonito. ¿No? ¿Se tocan o no se tocan? Se tocan 1 centímetro. O sea, la idea es que es la punta del Esos el vértice. triángulos, ¿de dónde los toman? ¿Los tomarán? De la arquitectura musulmana, Sí, de la geometría árabe, sí. porque también están por allá en Comala, están en varios lugares, ¿verdad? Sí, en la de arquitectura rural mexicana, que Exacto. tiene influencias españolas, que a su vez tiene influencias mozárabes, ¿no? Ok. Mudéjar, mozárabes. Excelente. Va por ahí. Y son dos, además, fíjate, son dos, porque allá también son 2 esferas, mira. 2 círculos, perdón. Esos círculos los vi hace rato, no te Sí, pregunté. es mi firma. Ok. Y ahí te va, porque tengo 2 lunares Buenísimo. que son mi firma. Siempre están en todas Cuando tus obras. veas en una obra con 2 lunares, Es tuya. es mía. Es Buenísimo. como interesante el tema, ¿no? Eso es algo muy bonito, ¿verdad? De Sí, tratar de dejarle una firma a la obra. Así es. Siento yo que Sutil, ¿no? muy sutil. Muy sutil. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de la inteligencia artificial en la arquitectura? ¿Cómo va a permear y va de repente a hacer una arquitectura distinta y gestos como estas nos van a recordar esta arquitectura de autor? Sí, mira, la inteligencia artificial a mí me parece que es un instrumento, Ujú. hay que saber aprovecharlo, te da mucha libertad y mucha, no creatividad, porque la creatividad es humana, Claro. ¿verdad? Pero te da la posibilidad de ver cómo tus ideas se transforman y se traducen y puedes llegar a cosas fantásticas, ¿no? Ujú. Pero no hay que olvidar que es un instrumento, es un lápiz, Exacto. ¿verdad? Y sí, es impersonal. O sea, ella no piensa en detalles sentimentales ni emotivos, Ujú. ¿no? Piensa en el espectáculo como arquitectura. Se los tienes que dar tú, Sí, ¿verdad? pero el detalle fino es humano, no puede ser artificial. Exacto. O sea, esta es la escalera también sencillísima de perfil metálico de 5 octavos, simplemente doblado. Me gusta ese gesto, ¿verdad? Porque no le ves las anclas. No hay ni nada. soldadura, no hay Ujú. nada, ¿no? Excelente. Está limpia. Y la cruz, bueno, la cruz tradicional de hace 3 días, ¿no? Bueno, el día de la Santa Cruz El más día de bien. la Santa Cruz. Ajá. Me gustó mucho ese prisma, ¿eh? Porque además tiene este efecto como si fuera papel. Sí, exacto. El hecho de la punta de. Esa quilla de barco, que así la menciona Luis Barragán, es un homenaje a la capilla de las Capuchinas. Siempre, sí. O sea, ¿te acuerdas? En la capilla está una quilla de barco, claro, ¿no? claro, Irrumpiendo claro. en el espacio. El muro que divide, ¿verdad? Donde está la cruz, Ajá. a lo que es la nave, Termina en pico. termina en pico. Ujú. Entonces, cuando yo estuve ahí la primera vez, pues me impactó mucho. Y es una fórmula que repito mucho también en mis proyectos. Está genial. El tema de la quilla de barco ocultando los tinacos. Entonces, el ángulo 90 grados está atrás. Atrás, ajá. Ok. Y tinaco tiene el espacio justo para caber. O sea, no es más ni menos. Entró casi con calzador, ¿no? Excelente. Y tiene abajo una bodeguita y tiene, a veces el uso de ventana para iluminar el baño. Esta vez quedó como bodeguita. Y tiene calentador solar, Ok. que no lo ves de ningún lado. Que la casa es sustentable prácticamente. Es sustentable. O sea, sí, sola se va a regenerar. Bueno, la energía la traemos de la red, pero en su momento vamos a colocar voltaicos y no se van a ver, ¿no? Ok. Entonces, Ya los tienes considerados. ya a las están salidas, a considerados, las sí, ya preparaciones. está considerado. Perfecto. Y acá, pues finalmente está la recámara principal, Que es el mismo módulo, ¿verdad? De abajo. el mismo módulo de abajo, pero amplía lo que es este espacio, Ujú. que va a ser para una sala de televisión aquí. Ok. Allá va a ir la televisión, un mueble de gabinetes es como closets, y la cama donde vas tú ahí, la cama con la vista al paisaje, enmarcado por un marco de paisaje, un cuadro, es un cuadro. Excelente, excelente. Siempre tratando de dejar las piezas completamente limpias. Así es. Aquí baja un poquito la altura, ¿verdad? 250, 20 centímetros. Ok. ¿Por qué? Porque vas a dormir, es más cálido, ¿no? Es Ujú. más amable contigo, ¿no? De acuerdo. Que te cobija más, Un poquito más cálido. más cálido. Ajá. Y aquí arriba de la cocina se genera el baño. Aquí, este muro es el que está soportado por la viguita que te digo de abajo. Ah. O sea, la viguita está aquí. Entonces hay una viga aquí, hay una viga que vuela para allá y soporta este muro, y ese que se apoya en la viga de la escalera. Ok. Es una T Excelente. estructural. Está genial que tú ya tienes exactamente claro dónde Sí, están está las muy vías. limpio. Y aquí le metimos una puerta corrediza con un herraje de acero inoxidable, muy suavecito.
Y también volvemos al tema de recubrimientos de una sola pieza. Claro. Que es el mismo material que ¿verdad? está abajo. Es una cerámica. Ah, claro, claro, claro. ¿Qué formato viene? ¿60 120? De 1.60. 1.60. 80, 1.60. Es 2 por 1. Ok. Periferias negras. Y volvemos al tema de los sifones. Y también le da un toque el que sean 3. Tiene un simbolismo. Ajá. ¿Verdad? De 3 sifones vertical, 3 troneras, ¿eh? El concepto es la tronera medieval, ¿no? Exacto. Está muy bien. Y siempre también tratando de ver hacia el cielo, ¿no? Ahí. Sí, tratando de ver hacia el cielo y por privacidad, ¿no? En este caso, por privacidad. Y pues aquí a esta altura no necesitas que sean desverilados los cristales. Claro. Nadie te ve, ¿no? Y en la parte de atrás tendrás lotes. O ya hay Sí, hay un lote allá y hay 2 lotes vecinos allá. Ok. Es todo un fraccionamiento, o sea, está planeado como fraccionamiento. Claro. Claro que va muy lento, pero va planeado, ¿no? Ya se está haciendo. Sí. Quedó muy bien la madera, ¿eh? Sí, pero... Y todavía no está terminada, falta darle el acabado final. Faltan los closets, por ejemplo. Ok. Ya que vengan a los closets, le van a dar este acabado ya de laca y todo lo que corresponde. Excelente. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿El cliente cómo les contrata la obra? ¿Es por administración de obra? En este caso ¿O es por precio administración. alzado? Es por administración en este caso. Ok. Aunque trabajo de todas maneras. En Mazamitla, que tengo una casa que también es muy interesante, la negra, no sé si la has visto. Para ir a Hay conocer. que conocerla, es un triángulo equilátero negro. Excelente. Ese fue a precio alzado. ¿Tú qué le recomiendas más a los clientes? ¿Administración La o precio alzado? administración es más justa, es más equilibrada. O sea, el costo de obra genera un honorario para el arquitecto. Ok. Y el costo queda libre. Por ejemplo, te platico que en este caso, el piso lo escogió la esposa de Fernando. Ok. ¿Verdad? Una cerámica de buen formato, de buen tamaño, agradable, armónica. Y en una obra tuve la oportunidad de que la esposa escogiera el material, pero escogió mármol en placas de 2.50 por 1.20. Ok. Entonces la inversión en mármol fue muy importante y el honorario para el arquitecto pues fue también importante en correspondencia. Siempre corresponde. Sí, sí, ¿Tú sí. qué porcentaje utilizas en administración? 15%. 15%. 15%. Eso ya incluye... Desde un clavo hasta todo. Ok. Todo. Ok. Toda la inversión en la obra genera un honorario. Llámese también seguro social. Todo. Claro. Sí, aquí tenemos seguro social, todo en orden, vaya. Y una pregunta, en administración el cliente sabe, le das un presupuesto aproximado de cuánto le va a costar. Un aproximado, no puedes ser adivino. Claro. O sea, de pronto sube el cemento, de pronto sube la cal, de pronto sube el piso. Entonces hay un aproximado que se va ajustando en función de las preferencias del cliente. Ok. ¿Verdad? Y de los incrementos naturales. ¿Y cuánto sería el incremento final de ese presupuesto que tú consideras que todavía es razonable? Llámese un 10%, 20, 30. Un 10 es razonable. A mí me parece un 10 es razonable. Ok. Un sobrecosto posible por alguna razón de sorpresa, ¿no? Ok. Un imponderable que le llaman. O sea, para las personas que van a contratar a un arquitecto, un constructor, o sea, si es un 10% lo que Está sería, dentro de lo razonable. ok. Sí. Arriba ya del 10%. Ya es dudoso, ¿no? Tendrías que justificar muchas cosas. Ok. ¿Verdad? Ok. Pero un 10% como que está dentro de la lógica. Ok. Pues ese es un muy buen dato, Sí. ¿eh? Inclusive el precio por metro cuadrado que te comenté hace rato es incluyendo los honorarios. Claro. O sea, ya es todo. Eso ya incluye seguro social, Todo. licencia de construcción. Todo, sí, todo. Todo. Licencia, seguro, honorarios, hasta el agua. Okay. Fíjate, este es un detalle que me permití medir aquí, Abraham, ese es interesante. A ver. La cisterna es de 5,000 litros. Está ahí abajo, prefabricada. Ok. Compré solo 10 cisternas. Ahí está la cisterna, mira, ahí está el cuadro. Ajá. Es de 5,000 litros. Compré 10 cisternas para la casa. ¿Cómo 10 cisternas? O sea, 10 cisternas llenas. O sea, venía la pipa. Para la construcción de la venía la pipa, es de pipa, o sea, no hay agua en el fraccionamiento todavía. Claro. Entonces contratábamos pipas. Solo compré 10 pipas. Ok. Y cada pipa me costaba 500 pesos. Oye, qué buen dato. O sea, gasté 5,000 pesos de agua y 50,000 litros de agua. Eso significa que por metro cuadrado usamos 400 litros. Buen dato. Es una referencia bien interesante. Sí, y ahorita muy pertinente por los años de escasez de agua que ha habido. Sí, y la verdad es que alguien me dijo que hay un parámetro y yo estoy por abajo de ese parámetro. De la cantidad de agua. Sí, el parámetro es 470 litros por metro cuadrado. Y yo quedé en 400. Y aparte está llena la cisterna, o sea, realmente gasté menos, ¿sabes?
Oye, qué buen dato, la cantidad de agua que se necesita. El tipo de construcción que usamos aquí en Latinoamérica requiere más agua, ¿verdad? Yo creo que si nos vamos a otros países, por ejemplo, construcción con madera, No, requiere menos agua, menos agua. Digo, el agua se gasta en la madera porque por el proceso natural. Ajá. Pero aquí consumimos mucho agua para construir. Claro. Y es una obra de convenciones de muros de ladrillo de lama, bóvedas de ladrillo de lama. Se usa mucha vela en jarre, pues lleva agua. ¿Tú recomiendas más el ladrillo de lama que el tabicón? Sí, definitivo. ¿Por qué? Por economía, por cuestiones le llaman térmicas, es más fresco en el calor y más cálido en el invierno, en el frío, y es más fácil de trabajar. Y aparte hay un detalle siempre técnico que pasa, el block revienta, porque se contrae más y se compacta más fácil. Y el ladrillo no, el ladrillo como que tiene esa peculiaridad de que de algún modo se adapta a la temperatura. Es un poco más flexible, Es más ¿verdad? flexible, sí. Sí, pues es que tiene menos cemento, ¿verdad? Exacto, pues es tierra. O sea, es natural, totalmente natural. El cemento es industrializado. Claro. Entonces, cuando ves fisuras verticales en un muro, es que son de bloque, ¿no? A veces son horizontales, y ese es un tema. Cuando una fisura es diagonal es peligrosa, pero verticales y horizontales, sin mayor problema, son producto del material. Excelente. ¿Verdad? No, pues gran cátedra, maestro. Ahí uno aprende cosas. ¿Cuántos años tienes construyendo? Mi primera obra es del 87, que yo estuve a cargo de una obra. Y por ahí un par de proyectos que colaboré con Jaime Barba en algún momento, antes de eso. Pero del 87 fue mi primera obra terminada. Iniciada y terminada fue un consultorio dental. Y de ahí para acá no ha faltado el trabajo, gracias a Dios. Gracias a Dios. No, pues muchísimas gracias por compartir, Pues, arquitecto. Claro, gracias por tu visita. Vamos a despedirnos en la terraza. Sí, claro, acá. Que la verdad es un espacio que se nota que lo van a disfrutar muchísimo. Teníamos calor y aquí estamos frescos. Sí, no, este es un espacio. Y siempre rodeado de las copas de los árboles. Que sí, que ese fue un principio fundamental también. Respetar el árbol es importante. ¿No tenías ningún árbol aquí en el lote? No había, no, era como este, así. Más cortito, bueno, ahí son 2 lotes. Y aquí está el vecino un lote, luego el que ya está construyendo. Y estos tienen acceso por fuera del fraccionamiento. Por fuera, sí, del fraccionamiento. El fraccionamiento delimita en esa reja que está en muy malas condiciones, pero pues es el límite del fraccionamiento. Genial. Y el tecorral aquel, pues delimita también. Aquí está el estacionamiento para la lancha. Para la lancha, así es. Perfectísimo. Arquitecto, ¿cómo lo podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Página web. Mi red social es en Facebook. En este momento me llamo Jorge Yumebutay, Jorge Yumebutay Fernández Acosta. Me cambio de nombre cada 2 meses, siempre con un referente cultural. Y el Yumebutay tiene que ver con Tadawando. Platícanos. Hay un proyecto de Tadawando, un resort en esa isla que está en Japón. Yumebutay Awaji, en donde Tadao Ando hizo un proyecto en donde hay una capilla también de la luz, en donde la luz en vez de pasar a través de una hendidura en el muro, la hendidura está en la cubierta y se proyecta en el muro. La reflexión de la cruz de luz. Excelente. Y entonces Yumebutay lo elegí este bimestre para hacer una especie de liga con Tadao Ando. Buenísimo. Que también buscamos parecernos a su arquitectura en los limitantes que tenemos nosotros, ¿no? ¿Cuáles serían tus principales referentes en tu arquitectura? Mira, Mies van der Rohe, definitivamente. Mi obra favorita es la Casa Farnsworth. Me parece la perfección hecha arte, ¿no? Realmente es muy impactante. ¿Ya la visitaste? Ya, por eso te lo digo. O sea, de verdad, sí. Estando ahí dije, esta es mi mejor obra. O sea, que me gusta más, vaya, ¿no? Tadao Ando, me gusta su arquitectura por su limpieza. Luis Barragán, obviamente, por ser mexicano, por su limpieza, porque pues, al final tuve oportunidad de conocerlo y me gustan sus conceptos. Sí. Platícanos alguna anécdota, por favor. Pues nada, fue una visita de estudiante muy rápida, realmente ni siquiera oficial nada. O sea, fuimos de visita porque teníamos un compañero que trabajaba con su sobrino, con Hugo Barragán de BBC Ingenieros. Y en una visita que hicimos a México le decimos a Martín, oye, vamos con Luis, pues está el contacto, ¿no? Y le tocamos y nos abrió. O sea, no, o sea, sin esperarlo ni nada. Y nos recibió media hora y él nos puso en contacto con las madres capuchinas para visitar el convento de Tlalpan, hablándoles por teléfono. Le dijo, ahí están los muchachos, los reciben. Claro, mándelos y ahí vamos a Tlalpan, ¿no?
¿Qué año fue Entonces, eso? en el 80 después del temblor, en el 85. 3 años antes de morir Luis. Ya estaba enfermo ahí. Ya estaba empezando, ya estaba muy débilón, su voz es muy pausada, siempre él hablaba así como muy pausado. Este, y la anécdota, Ya le habían dado el premio, ¿verdad? El premio el fue. Pritzker ya se lo habían dado, Sí, es del 80, el Pritzker claro. es del 80. Ya estaba prácticamente retirado. Estaba por ahí Raúl Ferrer haciendo alguna obra con la firma. Las últimas, Las ¿verdad? de las Casa últimas, Caballero, ajá, exacto. Una que está en Monterrey, una la amarilla. Casa Amarilla de Monterrey, Ajá, claro. no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, estaba ya en su última etapa, 3 años antes de morir. Y la anécdota que recuerdo, que estando en la terraza famosa de Luis, en donde está la torre esta blanca con los muros naranja, nos dijo que esos muros eran como la taza de café. Es decir, el café o el vino nunca lo llenas hasta el tope, porque debe haber un espacio que le permita crear el espíritu al café, el aroma al café. Entonces los muros, la función es conectarte con el cielo, como metáfora. Y te delimitan y te separan y te aíslan del mundo. Entonces los muros significan ese espacio que hay entre el café y la altura de la taza del café, para que allí vive el espíritu. Palabras casi textuales, ¿no? Ok. Hace 40 años, ¿no? Entonces, ¿Y el café quién es? El el hombre. café es, no, el espacio. Bueno, la experiencia. Por la altura. La experiencia. Ujú. El café es la experiencia humana Ok. que percibe el espacio. Porque dicen que esos muros los fue creciendo, ¿verdad? Que con los años. Sí, sí, porque él estaba encontrando esa fórmula, ¿sabes? Ajá. Para delimitar el espíritu, o sea, la dimensión del espíritu, digo yo. Okay. Qué belleza. Sí, realmente fue una de las mejores experiencias de mi vida. Conocer al maestro. Pues es un honor, maestro, ¿eh? No, De pues verdad. al contrario, Abraham, Y gracias a ti. esperemos seguir conociendo más de sus Sí, obras. de veras decir, el día que quieres vamos a Mazamitla. Claro. Es un proyecto, te lo voy a mandar para que lo conozcas. Creo que ya te lo mandé alguna vez, no me acuerdo. Ujú. Te mandé una casa que hice en El Diente. Sí, la recuerdo. Hace 2 años, que no hubo chance porque el dueño ahí prestó el espacio y no sé qué pasó. Ok. Pero la de Mazamitla está disponible. Pues vamos. Y vamos y la conocemos. Un concepto muy interesante. Pues la vamos a conocer. Maestro, te agradezco muchísimo. Abraham, muchas gracias por la visita. Encantado, jóvenes. Sí, tienen su espacio. Sigan las redes sociales del maestro Fernández Acosta. Nos despedimos desde la laguna de Cajititlán. Cota Paredes, adelante.